Ministro, gracias por atendernos. Al contrario, gracias por la invitación, Luis. Aún un domingo que se supone que uno descansa. Trabajando todos los días. Bueno. Un segundo antes, Luis, manifestando la solidaridad con todos los problemas y la gente que ha fallecido en Bahía Blanca y todos los que han tenido problemas acá también en el AMBA. El presidente ha viajado con una comitiva, así que nada, la manifestación de solidaridad a todos los familiares. Por supuesto nos sumamos nosotros también. ¿Cómo han recibido los mercados y la gente el paquete de medidas de ajuste y impositivo y con otros elementos? Bueno, digamos, hay una parte que es importante entender, que siempre menciono, que es la de la herencia y las consecuencias que va a tener en el corto plazo, ¿no? Que ya sabemos, como hemos dicho el presidente muchas veces y yo alguna, que es una situación de catástrofe. La peor herencia, 15 puntos de déficit consolidado, una inflación no solo la que se ha recibido, sino la que se va a ver ahora, la que se va a destapar producto de la política monetaria de los últimos años, estos 20 puntos de déficit que se han financiado con emisión, el control de precios que se está destapando ahora mismo. Se han ido de vuelta al supermercado las últimas semanas. ¿Este fogonazo es producto del control de precios, la presión? Total, y eso lo quiero dejar bien claro, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo justamente es lo único que se podía hacer para controlar eso, para que eso no se exacerbe. Y ya estábamos en esos números, ¿eh? Cuando alguno dice que el presidente exagera cuando habla de los 15.000 o de miles, la inflación las últimas 2 semanas está en niveles que anualizados nos llevarían arriba del 3.000%, es decir, que ya estábamos encaminados a eso. Y las medidas fueron muy bien recibidas, y ahí déjame hacer un comentario a esto, porque he leído ahí en algún lado de no, bueno, pero es un programa de estabilización, no lo es. Mira, cuando vos tomás medidas que no tienen un fundamento económico atrás, pasa lo que pasó, por ejemplo, en agosto del 2023. Con la devaluación, con la última devaluación de Massa. Exactamente, con la última devaluación de Massa. En ese momento se devaluó el dólar de 281 a 350, un 21,8%. ¿Cuál fue la reacción del dólar a eso? No había ninguna otra medida atrás, fue simplemente una devaluación sin ningún paquete económico creíble atrás. En 3 días el tipo de cambio libre subió 23%, es decir, subió de 600 a 740, la brecha se mantuvo igual y todos sabemos lo que pasó después. Siguiendo esa lógica, el ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de 360 a 800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Que estaba en 1100 y se podría abrir 2000, 2500. Bueno. ¿Y la brecha hubiese sido? Exactamente. La brecha hubiese sido la misma o más. Lejos de pasar eso, el tipo de cambio cayó de 1100 a 980 y hoy estamos en la brecha más baja del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019, es decir, asumió con esa brecha del 20 subió casi al 200 y en una semana volvimos al 20. De vuelta, si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar. ¿Cuánto tiempo pensás que la gente puede tolerar este fogonazo inflacionario? Y va a ser duro, porque como te digo, no es solo digamos, la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida abajo de la alfombra. Este control de precios que, como sabemos, no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura, o sea, difícil. Pero yo quiero llevar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando, ¿sí?, van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que digamos que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que la gente siente que ha hecho esfuerzo durante décadas y todo el tiempo caemos en estas crisis recurrentes.
Eso, como ya expliqué en mi discurso, es porque jamás resolvemos el problema. Siempre queremos atacar las consecuencias y echarle la culpa a las consecuencias porque a la política le conviene seguir gastando. Entonces echémosle la culpa a los empresarios, a los especuladores, a los que nos prestan plata. Así nosotros podemos seguir gastando. Al mismo tiempo, hablando con el presidente, me contaba que en los cálculos que habían hecho, el ajuste se había distribuido un 60% en el Estado y un 40% en el sector privado. ¿Me lo podés explicar si es así? Es verdad, totalmente. Tiene razón el presidente. El 60% del ajuste se concentró en reducción del gasto público, que fue desde la reducción de ministerios, secretarías, autos, transferencias discrecionales a las provincias, bueno, los aviones de IPF que se van los aviones de IPF, gastos administrativos. Eso constituye el 60%. Como yo siempre digo, yo casi que diría que es más porque yo considero que los subsidios no son tales, son también uso de los recursos públicos para hacer política. Los subsidios al agua, la luz y el gas. El agua, la luz, el gas, son cosas que se usan para, digamos, para seducir políticamente, pero que, de vuelta, te lo dan por un lado y te lo cobran por el otro. E incluso se lo cobran a los que menos tienen. Porque, como digo siempre, hay mucha gente que nos beneficiamos de ese subsidio que no lo necesitamos. Entonces, en realidad, es un perjuicio para el que menos tiene. Entonces, todo eso hemos venido a corregir y, como digo, el ancla es fiscal, pero también tiene su componente monetario y cambiario. Es decir, no es solamente lo fiscal, que es condición necesaria. Entonces, si querés te comento un poco qué es a lo que me refiero cuando digo lo monetario y cambiario. Está este famoso tema de las LELIQs, que mucha gente no, digamos, no obviamente. ¿Cómo desarman las LELIQs? Sí, que el presidente en su momento dijo que es uno de los bueno, el punto de arranque para en el futuro levantar el cepo y en el futuro reactivar la economía, etcétera, etcétera. Y tiene razón el presidente. O sea, el problema de base es fiscal, pero el financiamiento de 20 puntos, que es un montón de producto con emisión, generó a su vez un problema monetario, que es que hay un sobrante de pesos enorme. Es decir, todos esos pesos que se emitieron, la ciudadanía no los demanda. Entonces sobran, ¿no? Como sobran, el Banco Central los tiene que retirar. ¿Cómo los retira? Emite estas famosas LELIQs. Emite LELIQs, retira pesos. ¿Cómo se desarma la bolsa? Bueno, esas LELIQs se desarman. Se pueden desarmar de manera gradual y de shock, y no son excluyentes. Nosotros estamos usando ambas herramientas. Una herramienta de shock y una herramienta gradual. Exactamente. ¿Cuál es la de shock y cuál es la gradual? Claro, bueno, gradual, por un lado, vamos a tratar de aumentar la demanda de dinero, que ¿cómo lo haces eso? Generando más confianza, con un plan creíble. Hoy la demanda de pesos de la gente está en un nivel muy bajo. Si volviera a un nivel normal, podría subir 3 o 4 puntos de producto, lo que reduciría el problema de las LELIQs un poco más de un 30%. Es mucho. Esa sería la manera gradual. Sí, otra manera gradual es la que también ya estamos implementando, que es vía reducción de la tasa de interés que el Banco Central paga por esas LELIQs. Como paga una tasa de interés más baja que la inflación, ese stock de LELIQs en términos reales se reduce también. Y hay otras más de shock. Una que es, si querés, nuestra ancla, digamos, nuestra ancla principal en lo monetario, que es que no va a haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro. Un tercio del financiamiento que estábamos viendo, un tercio de la emisión que estábamos viendo, perdón, era el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Al ir a déficit cero, ya no hay que emitir más pesos para financiar. El Banco Central no va a financiar más el Tesoro. No financia más. Es como si desapareciera en esos términos el Banco Central. Exactamente. Le estamos dando la independencia que tanto se pide. Entonces, se va un tercio de la emisión que se venía generando. Y hay una opción más, que es la que se va a estar anunciando la semana que viene, que tiene que ver con lo monetario, lo comercial y lo cambiario, que es
digamos, claro, este problema comercial que está viendo por el lado de los importadores. Sí, hay una deuda con los importadores de 55.000 millones de dólares. De esos 55.000 millones de dólares, 25.000 es parte del flujo que siempre se tiene por el intercambio comercial. Pero hay una deuda que se salió de madre, que es de 30.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con esa deuda? Correcto. ¿Cómo funciona, digamos, para que la gente entienda? Los importadores, digamos, piden autorización para importar, han pedido durante todo este tiempo, el gobierno anterior se las concedió, ¿sí? Importaron, la mercadería llegó, está en Argentina, el importador tiene que ir con los pesos y comprarle los dólares al Banco Central para poder pagarle al proveedor. Cuando los importadores iban con los pesos a pagarle al Banco Central los dólares, el Banco Central les dijo, no los tengo. Entonces se fue generando un problema que ¿en qué le afecta a la gente eso? En más inflación y eventualmente desabastecimiento, porque llega a un punto que los proveedores le dicen a los importadores, no, si no me das los dólares, no te vendo más. Perdón que te interrumpo. Muchas de las faltas de equipamiento médico, claro, exactamente, desde equipamiento técnico hasta una pieza de un ascensor importado, ponele alemán. Exactamente. Y una sola pieza te traba toda tu... Entiendo. Entonces pasa desde la industria automotriz a la que se te ocurra. Entonces eso está trabado, hay que destrabarlo. ¿Cómo lo podemos destrabar? Porque los dólares el Banco Central no los tiene. Entonces lo que le decimos a los importadores es, te los vamos a dar en el futuro. Te vamos a dar un bono en dólares que te va a dar estos dólares en el futuro, ¿sí? Cuando el Banco Central los tenga. Porque el Banco Central en el futuro los va a tener, porque va a haber superávit comercial los próximos años. El Banco Central se va a hacer de los dólares. De hecho, el presidente, creo que vos también dijiste que este año se espera un superávit comercial de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, el Banco Central se va a hacer de esos dólares. Le da entonces estos bonos. Y esto destraba el problema de las importaciones. Es un bono más atractivo que cualquier bono que ande por ahí. Va a ser un bono más atractivo para que cotice a un precio bien alto. Y ahora te voy a explicar cuál es el sentido de eso. Primer punto, entonces, se resuelve esta parte comercial que es muy importante para que no haya desabastecimiento y no haya más inflación. Digamos, esto contribuye a eso. Como segundo punto, por cada bono que el Banco Central vende, los importadores se lo compran con pesos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central con esos pesos? Los elimina, los quema. Entonces, ese es el cuarto componente de shock en lo monetario. Empieza a disminuir el sobrante monetario. Exactamente, empieza a caer ya no en términos reales, en términos nominales. Por cada bono que el Banco Central vende, elimina 800 pesos. A ver, entiendo yo que cuando termine el proceso, no sé en cuánto tiempo, va a haber el equivalente a 28.000, 30.000 millones de dólares menos en pesos en la base monetaria. Exactamente, depende de cuántos bonos le compren los importadores, supongamos que le compran 10.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué va a ser virtuoso? ¿Porque va a bajar la inflación? Bueno, porque justamente va a eliminar fuertemente el sobrante de pesos y eso va a hacer que la expectativa inflacionaria caiga fuertemente, ¿sí? La inflación es un fenómeno monetario, entonces hoy sobran muchos pesos y se expresa de esa manera. En la medida que vos reducís todo ese sobrante monetario, la expectativa inflacionaria evidentemente cae. Entonces, en lo monetario están estas cuatro cosas, ¿sí? El aumento de la demanda de dinero, la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central, la emisión cero para financiar al Tesoro y los pesos que se van a eliminar producto de este bono que el Banco Central le va a colocar a los importadores, que además tiene el beneficio que hace las veces de estabilizador del tipo de cambio libre. ¿Por qué? Porque este bono se va a vender, es un bono en dólares que se va a vender al tipo de cambio oficial, o sea, a 800 más el aumento por el 2% de crawling. Como es un bono que va a tener características especiales y va a cotizar a un precio alto, ¿qué quiere decir? Que los importadores se van a estar haciendo de dólares a un valor cercano a 800. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el dólar libre empieza a subir, los importadores van a estar vendiendo este bono
haciéndose de los dólares a 800 y vendiendo el dólar libre a un precio más alto, permitiendo que no suba. Okay. Entonces, eso también es un ancla muy, muy importante porque, como vos sabés, también en los precios influyen las expectativas futuras del tipo de cambio. Entonces, pasamos de un esquema anterior donde no había ningún ancla, no había ancla fiscal porque el gasto estaba desorbitado, no había ancla monetaria porque la emisión estaba descontrolada, no había ancla cambiaria, el tipo de cambio estaba descontrolado. Hoy tenemos un ancla fiscal fuerte, tenemos un ancla monetaria fuerte que es el no más financiamiento del Banco Central al Tesoro, pero las otras tres anclas que te comenté, que le comenté ya recién, y un ancla también cambiaria ahora que la produce este nuevo bono que va a ser de estabilizador. Entiendo. Vos estás en contra del impuesto a las ganancias, ideológicamente. Estás en contra de subir las retenciones. El presidente también, yo lo escuché. En un momento dijo, me corto el brazo y tengo que subir un impuesto. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque la prioridad es ir a déficit cero, ¿sí? Y Argentina tiene poca credibilidad como, digamos, los funcionarios públicos, después de tantos años de pisotear contratos, de pisotear estadísticas, todo. El funcionario público tiene poca credibilidad. Entonces, nosotros necesitábamos ganar esa credibilidad que hoy no hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar que el ajuste, que digamos, el llegar a déficit cero es creíble, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho. El presidente, el encargo que me hizo fue, no se negocia el déficit, vamos a déficit cero y hay que tener en cuenta a los más necesitados. Entonces, tenés razón, sí, en ese contexto a ninguno nos gusta subir algún impuesto, pero dentro de lo que se estaba haciendo en este paquete de medidas tenía su lógica. Si vos le subís el tipo de cambio a un exportador de 350 a 800, en una situación de tremenda vulnerabilidad como está el país hoy, si te digo, Luis, me devolvés 15 de eso que te hice para que la gente... ¿Y por eso empezaron a liquidar ahora? Y por eso están empezando a liquidar, claro. Entonces, el Banco Central está recomponiendo reservas, ya bajó la tasa de interés, como dije, el tipo de cambio libre, lejos de subir, cayó, y hoy volvimos a la brecha de diciembre del 2019, es decir, en una semana se corrigieron 4 años de desmanejo cambiario. Vamos a la cuestión de bolsillo de las personas. Con la fórmula que van a cambiar, la fórmula que tenía el gobierno anterior de cálculo de aumento de haberes, va a aumentar el poder adquisitivo de los jubilados en un 0.6% anual comparada a si se la dejaba tal como la había hecho este gobierno o el gobierno anterior. Claro, la fórmula anterior, estimando lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos 4 meses producto de esa fórmula... 4 meses. Sí, aproximadamente. Le hubiera significado para el fisco un ahorro de 2 puntos de déficit. ¿Sí? O sea, pagándole menos a los jubilados. Hubieran cobrado ellos muchísimo menos, aproximadamente un 40% menos. ¿Promedio? Sí, o sea, sobre un nivel que ya está bajo. Es decir, sobre un nivel de los jubilados que ya está bajo, si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo más o menos en los próximos meses en un 40%. Esa fórmula es muy mala, Luis. Hay que eliminarla, porque como digo, cuando la inflación sube, los jubilados pierden y pierden, que es lo que ha pasado hasta ahora, ha tenido inflación creciente. Cuando la inflación baja, por esa misma fórmula, también se hace muy difícil controlar el déficit, entonces pierde toda la gente. Por eso se está compensando siempre con bonos y demás. La realidad es que la fórmula es mala, entonces saquémosla, si la fórmula es mala, y pensemos otra. Lo que hicimos por ahora, justamente para no especular, fue sacarla ahora, en el momento en que ellos más se iban a perjudicar, no a partir de abril o de mayo, cuando sea que uno espere que la inflación eventualmente pueda empezar a bajar. O sea, el gobierno no está especulando, está protegiéndolos. Entonces, la sacamos ahora
y se pensará alguna buena alternativa para que no haya que lidiar más con estos problemas. Asignación universal por hijo se aumenta el 100%. Tarjeta alimentar un 50%. Sí. ¿Y con los planes potenciar qué se hace? Los planes potenciar se congelan a hoy, o sea, no los estamos eliminando, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo a las provincias es, no tenemos plata, es la realidad. Mucho menos tiene plata Nación. Déjame acá que te haga un paréntesis que es importante. Argentina gasta más o menos 39 puntos de producto, ¿sí? Pero Nación de eso, lo que controlamos nosotros, son 19. Los otros 20 son provincias y municipios. Provincias y municipios en su conjunto están en equilibrio fiscal, gastan lo mismo que lo que recaudan, es decir, se les da mucha plata. De nuevo, provincia y municipio en su conjunto, solamente distribuyendo correctamente la coparticipación. Exactamente, más las transferencias, más todas las partidas especiales y demás están en equilibrio. Alguna provincia será deficitaria y otra superavitaria. Entiendo. No, ¿Y por qué me aclaras eso? No, porque te quiero decir que el déficit de los 5,5 puntos se concentra en los 19 puntos que maneja Nación, de los cuales 11,5 son jubilaciones, pensiones, asistencia, que nosotros no queremos cortar. Entonces, si le restás a los 19 los 11,5, te quedan 7,5. Si yo tengo que cortar 5,5 de los 7,5, no dan las cuentas. O sea, no podemos pagar seguridad, salud, nada, no podemos hacer prácticamente nada. ¿Vos me querés decir que para descongelar los planes sociales, quizá la persona que recibe un plan social por la provincia de San Luis, para decir una provincia, o Catamarca, o la provincia de Buenos Aires, si quiere que esa persona gane más, tendrá que aumentarlo por encima de lo que le das vos, claro, como Nación? Claro, ¿Se entiende lo que quiero decir? Totalmente, y lo explicaste bien. O sea, de vuelta, nosotros yo no estoy administrando riqueza, estoy administrando escasez. Entonces, me encantaría que seguir aportando a eso. Ahora, si Nación sigue aportando más y más a esos planes provinciales, lo tengo que sacar de algún otro lado. Entonces, es más lógico que las provincias que están en equilibrio entiendan también que ellos tienen que eficientizar sus gastos y adherirse a lo que hoy es la demanda popular, porque eso es lo que se votó, de decir, muchachos, equilibremos las cuentas públicas. Si lo tenemos que hacer todo del lado de la Nación, bueno, es mucho más difícil. Ministro, hablando de las provincias, el martes se van a reunir con los gobernadores. Yo entiendo que lo que quiere hacer entender el gobierno, la Nación, vos, Javier Milei, de los gobernadores, no sé si vas a estar en esa reunión, es que si se elimina el impuesto a las ganancias, el costo político por eliminarlo lo tienen que pagar parejo también, ¿no? Que no sea solamente una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, porque es un recurso que va a ir a las provincias. ¿Ese sería el mensaje político? Mi mensaje en este sentido es más... Simple todavía. Sí, más simple o más profundo que eso. Hay muchos gobernadores que ya han entendido que estamos frente a un esquema nuevo, que la gente entendió el cuento de que, digamos, de que el problema no es el dólar, ni la inflación, ni la deuda, sino que es el déficit fiscal. Ya no le meten más el perro la sociedad entendió eso y hoy está exigiendo eso. Entonces, hay algunos políticos que ya, digamos, gobernadores que lo han entendido y hay otros por ahí que siguen más con la mentalidad de la política de todos estos últimos años de venir a pedir más plata. Más plata no hay. No hay. O sea que la solución es que se vuelva a instalar el impuesto a las ganancias. O que eficientice, o que hagan más eficiente su gasto. O sea, digamos, si quieren mantener eso, ningún problema. Deberán ajustar otras partidas de vuelta, a hacer más eficiente su gasto de manera tal de compensar eso. No es obligatorio dar vuelta a esto. Lo que no se puede es hacer magia. ¿Paritarias libres? Bueno, digamos, esa es la idea, sí, claro. Sí. Se va camino a eso, ahora se cerraron las paritarias bancarias, con un aumento del 16,2% en diciembre, con una inflación anualizada del 188 y bueno, es a lo que se apunta, sí, obvio.
Perdón, el jefe de gabinete Nicolás Posse me dijo que habían detectado en un trabajo que había hecho Sturzenegger y otros de desregulación, de intento de regulación, 380.000 regulaciones a nivel nacional. Lo repito porque ni 3.500 ni 3.800, 380.000 regulaciones a nivel nacional. ¿Cuánta pérdida de fuerza productiva representa eso? ¿Lo calcularon? No tengo el cálculo, pero digamos, lo sufre cada argentino todos los días, cada vez que quiere hacer un trámite de algo. Ya no es solo el costo en términos de plata, es el costo en términos también de tiempo y todas esas cosas. Digamos, a eso apunta el decreto, a eso apunta la ley también, a simplificarle la vida a la gente. Eso es libertad también, ¿no? O sea, es empezar a sacar todas esas trabas que joroba el día a día de la gente y que la gente está cansadísima de esas cosas. O sea que no hay que... No, y además hay mucha corrupción ahí, porque Son cada administración es un peaje, ¿no? Son kioscos, no tengas dudas. Es así. ¿Eso va a ser a través de un decreto o a través de una ley? El paquete de regulaciones. Hasta donde se está decidiendo ahora, hay un decreto que incluye este trabajo que estaba haciendo Federico. Dice el presidente que es el trabajo que hizo Federico, que es monumental, es 1/3 comparado con toda la propuesta de desregulación. Sí, es un trabajo bárbaro que le ha llevado mucho tiempo, que se está, por supuesto, revisando ahora con cada área, pero que, como digo, va a simplificar mucho la vida de los ciudadanos. Y lo que es la ley apunta también a lo mismo, digamos, con algunas otras cosas que por supuesto no puedo comentar porque todavía no se ha enviado la ley. Pero el objetivo es ese, el objetivo es simplificarle la vida a la gente. Tarifas. La discusión sobre el nivel de aumento de las tarifas la vas a decidir vos, porque sos el ministro de Economía, aunque lo harás, supongo que en consonancia con el ministro de Infraestructura. Entiendo que, por ejemplo, está a cargo de Transporte, ¿no? Y no sé si... o con la Secretaría de Energía, entiendo yo. No soy un experto en organigrama, por suerte, porque es un despelote bárbaro. Ahora, la decisión última es tuya. Nosotros decidimos el nivel de subsidio que se va a dar, es decir... Los subsidios hoy, tanto de energía como de transporte, son 2 puntos de producto. Los vamos a ir corrigiendo a razón aproximadamente de un tercio por año. Entonces, hoy estamos corrigiendo 0,7 de esos 2 puntos, de los cuales 0,5 es energía, 0,2 es transporte. El impacto en las tarifas de energía en particular es muy difícil de decirle a la gente porque no es solo no es que va a ser una quita de subsidios, se está tratando de hacer más eficiente este proceso. Entonces, se está hablando con las empresas para tener una ecuación financiera y económica más eficiente, por un lado. Por otro lado, se está cambiando el enfoque. En vez de subsidiar libremente la oferta, y que muchos nos hayamos acostumbrado de alguna manera a malgastar energía, porque es prácticamente gratis, se va a un enfoque más de subsidiar la demanda. Claro, entonces se le va a decir a la gente, tienen tantos kilowatts para gastar por mes. Si vos te excedes de eso, si vos estás dentro de ese nivel de kilowatts, vas a estar 100% dentro del subsidio. Si yo soy un descuidado y gasto más y tengo todas las luces prendidas y demás, por lo que se exceda de ese subsidio se va a pagar tarifa plena. Entiendo por lo que dijiste al principio que entonces una tarifa plena se va a empezar a pagar, si todo resulta bien, en 3 años. 1/3 primer año, sí. Otro tercio el segundo año, ponle 2025, sí. Y el tercer tercio 2026. Sí. Sí, también hay diferentes sectores, ¿no? Hay algunos sectores que, digamos, que ya, digamos, el famoso N1, N2, N3, que ya pagamos lo que se paga. En el resto, por supuesto, también se va a hacer una diferenciación entre los sectores que más lo necesitan y los que menos. Entonces, a los que más lo necesitan le van a dar más kilowatts que los que menos lo necesitan. Ministro, el presidente dice que se va a privatizar todo lo privatizable. La pregunta es, primero, ¿todo lo privatizable qué es?
Ferrocarriles Argentinos, los medios de comunicación, Aerolíneas Argentinas. Y lo segundo, ¿va a ser por decreto o va a ser por ley? ¿Va a ser transformando las empresas del Estado en sociedades anónimas y a partir de ahí se va a poder hacer todo lo que se puede hacer por decreto? Bueno, va a haber de todo, va a haber en el sentido de va a haber las que se puedan privatizar en el corto plazo, se van a privatizar, las que no se puedan privatizar porque es más difícil por razones técnicas, se va por supuesto a tratar de mejorar sus cuentas y no es que y hoy no hay definido exactamente cuál va a ir a privatización y cuál, digamos, de mínima lo que se está evaluando es tratar de ir con ejemplos concretos, no ponerse una meta en el corto de decir, bueno, es decir, hay que ejecutar y cuando vos querés abarcar todo, no es tan fácil. ¿Privatizarías Aerolíneas si pudieses? Mira, toda empresa que sea ineficiente, ¿sí?, que le cuesta plata al Estado, por definición estaría bueno privatizarlo, ¿sí? Aerolíneas es un ejemplo. Ahora, no soy el más indicado para decirte cuáles sí o cuáles no, porque no estoy empapado en los números hoy de cada una de esas empresas, con lo cual no me gustaría decirte algo que, digamos, no estoy 100% seguro de cuál es el mejor caso o no. Sí sé que hay un equipo hoy evaluando cada una y que se quiere ejecutar en el corto plazo lo que efectivamente sea posible. Si vos pudieras calcular, podrías hacer un cálculo de cuánto se va a ahorrar en el mal gasto de la política, el sistema político, la casta político, como se le llame. Diputado del Poder Legislativo no es tu área, pero yo supongo que debe tener algunas cuentas. Sí, ¿Cuánto se ahorra? Porque hay una discusión en la calle diciendo, che, está todo bien, pero ¿el ajuste va a ir también a mí? ¿O le voy a tener que seguir pagando el chofer a un, no sé, a un director? ¿O una flota de celulares a todo un equipo de prensa de un secretario? Sí, a ver, no, son muchas cosas, pero como dije antes, es un proceso que no se hace en 24 horas. Hay cosas que sí, nosotros en economía estamos devolviendo algo así como 600 autos, imagínate. ¿Estás devolviendo? Sí. ¿Cómo devolviendo? Bueno, sí, estamos, digamos, calculamos que tenemos un sobrante de aproximadamente 600 autos, que o irán a la venta... ¿600 autos? Sí, 600 autos, que irán a la venta o muchos se los vamos a dar a la ministra de Seguridad que los necesita, ¿no? Y lo mismo están haciendo en todos los otros ministerios. Entonces, nosotros estamos tomándonos lo que decimos... Porque 600 autos son 600 choferes menos. Bueno, no necesariamente hay un chofer por combustible. Por cada auto, pero sí, todo lo que es el mantenimiento, combustible, o sea, todo eso. Hay muchísimas cosas para hacer, no todas de vuelta, como digo, se pueden hacer en 24 horas. Lo que hemos podido hacer de entrada, no más, es esto que ya hemos hablado, es decir, lo hemos podido achicar en aproximadamente 2 puntos y medio, lo que es el gasto de la política, pero como te decía antes, también es importante que 2 puntos y medio del PBI, el gasto de la política. Y de la política hoy hemos hecho de los 3 puntos de ajuste, entre un 60, ponele entre un 2 y un 2,5, depende si contás. Del PBI. Sí, depende como quién. ¿Cuántos miles de millones de dólares? Bueno, pero después tenés que contar, y 2 puntos de PBI, depende del PBI que tomes, pero estás hablando de algo así como 10.000 millones de dólares. Ok, antes de despedirte, hay una fuerte presión para que se bajen las dietas, la cantidad de asesores, los legisladores, nacionales, provinciales, municipales. ¿Los funcionarios no deberían hacer un gesto y plantear una baja de salario, de sueldo o congelamiento de sueldos para que sea claro que también el ajuste nos toca a todas o les toca a todos? Coincido totalmente. O sea, son gestos que hay que dar, son gestos que todos nosotros tenemos que dar. Ya lo estamos haciendo. O sea, el funcionario, nosotros, digamos, la mayoría de los ministros y demás, ya nos pagamos hasta nuestro café. ¿Ah, sí? Sí. Los almuerzos, todo. Hay un cambio
digamos, en todo sentido, que va desde, como dije, desde los celulares, o sea, no tenemos ¿Y los salarios, celulares, los ingresos? Los ingresos, digamos... ¿Es decisión individual, te parece? Bueno, mucho es decisión individual. Hay mucha gente también del sector público que gana lo justo. O sea, digamos, no se puede generalizar. Lo que hay que eficientizar ahí, no me sale nunca esa palabra. No te preocupes que a mí tampoco me sale. Eficientizar. Sí, lo que hay que eficientizar es la cantidad de empleados públicos, que eso es lo que estamos trabajando. También estamos eliminando todos esos contratos que se hicieron en los últimos 6 meses, clásico de la política. Antes de irse te meten miles y miles de empleados públicos. Y en ese caso tenés un cálculo de que cuando llegues al final... Todavía no lo tenemos, cada ministerio está reportándolo, pero estamos cortando eso fuertemente. Eso, si logramos hacer eso mejor, vamos a lograr que los empleados públicos cobren lo que tienen que cobrar y por el trabajo que efectivamente hacen. Lo que hay que hacer es limpiar a los que en realidad no trabajan y cobran. Entiendo. Tenés los últimos segundos, esa es tu cámara, a una semana del arranque del gobierno, vos sos el ministro de Economía y la gente se pregunta, ¿cuándo, si después del camino del desierto va a venir algo mejor? Sí, sí. Ahí tenés la cámara. Como digo, tenemos absoluta confianza que lo que estamos haciendo va a ser para mejor. Por primera vez en mucho tiempo en Argentina vamos a resolver la madre de todos los problemas. Va a haber un periodo duro y el contrato nuestro es decir la verdad, por lo tanto no vamos a ocultar esto. Pero ese momento duro, como digo, no es producto de las medidas que hemos tomado y las que vamos a seguir tomando, es producto de todos los desmanejos que se han hecho en los últimos años. Y todas las medidas que estamos tomando, quédense tranquilos que nos van a llevar al camino correcto. ¿Por qué? Porque han funcionado en todos lados del mundo. La única razón por la que acá no hemos funcionado es porque nunca hemos tomado las medidas correctas. Así que pueden quedarse tranquilos que en el mediano plazo vamos a estar encaminados hacia un país mejor, con menor inflación, más crecimiento y vamos a reemplazar planes sociales por trabajo. Gracias, ministro. Gracias, Luis. Bueno, no faltó absolutamente nada, tarifas, jubilados. Calculó el ahorro en el sistema político en 10.000 millones de dólares. Van a empezar a aparecer anécdotas de autos con 2 choferes, eliminación de flota de autos en secretaría, ministerio, direcciones. A partir de mañana van a empezar a aparecer de esas anécdotas cientos. Cuando volvamos, vamos a ver cómo están las elecciones en Bocas, hay nuevos datos y además hay un nuevo